Hoy en La Costa al Día nos vamos hasta Orihuela Costa porque allí recientemente Cambiemos Orihuela y el partido Claro hicieron una denuncia al respecto de un tema que afecta a Calamosca, la última playa virgen con la que cuenta Orihuela. Estos partidos de la oposición denuncian que la coalición entre Partido Popular y Ciudadanos quieren aprobar inminentemente el proyecto que construirá más de 2.000 viviendas en Calamosca. Vamos a hablar hoy con el portavoz de Cambiemos Orihuela, Carlos Bernabé. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, tanto Cambiemos Orihuela como Claro denuncian que Partido Popular y Ciudadanos quieren aprobar inminentemente este proyecto. ¿En qué se basa Cambiemos y Claro en esta denuncia que considera y asegura que PP y Ciudadanos quiere llevar a cabo este proyecto? Bueno, hay que hacer un poco de recapitulación previa de los antecedentes porque, digamos, este proyecto que nosotros hemos calificado y consideramos que es un acto de violencia urbanística contra el término municipal de Orihuela, que pretende, como bien ha señalado, construir más de 2.000 viviendas en la última playa virgen del municipio y un lugar de enorme valor tanto ambiental como social. Este proyecto lleva amenazando a Calamosca desde el año 2007, por lo menos. Nos podemos remontar todavía más atrás al Plan General de Ordenación Urbana del año 90, que prácticamente convertía la costa en un solar para urbanizar en su práctica totalidad. Y este plan parcial se aprueba originalmente en el año 2007, que es como la segunda fase de otro plan previo aprobado anteriormente. Lo que ocurre es que a raíz del valor ambiental de la flora y fauna protegidas, aparecidas y detectadas en Calamosca, como de la propia lucha vecinal, donde ha participado mucha gente, así como el Partido Claro, los Verdes y demás, digamos que este proyecto se consiguió frenar para introducir determinados condicionantes mientras se exploraban vías para pararlo, y a fecha de hoy estamos en, digamos, ya más bien el penúltimo paso antes de que Comendio, el grupo que hay detrás de esta salvajada, empiece a construir. Y aquí la clave es que estamos pendientes de la aprobación, de la modificación de este plan parcial urbanístico a raíz de todos los condicionantes ambientales que se han ido requiriendo y demás. Y la clave es que tras haber solicitado acceso al expediente por parte de nuestro grupo y haberlo visto hace ahora 2 semanas, lo que se observaba en el recorrido del mismo es una voluntad política muy clara por parte de Partido Popular y Ciudadanos de tramitarlo cuanto antes, donde además juega un papel fundamental que se nos debería aclarar el jefe del área de urbanismo. Lo que hemos venido explicando es que se están requiriendo informes a técnicos municipales únicamente del plan parcial, pero no del proyecto de urbanización, que es la figura que ya aterriza y concreta cómo se va a materializar esto y donde se puede evidenciar con mucha mayor claridad, pues bueno, los impactos negativos o los condicionantes que pueda no cumplir el proyecto. Y cuando ya hemos visto en el expediente un primer borrador de propuesta de acuerdo que se intentó llevar a pleno en octubre del año pasado, una propuesta ante la que el secretario municipal hizo un informe demoledor, señalando que el estado del expediente era, digamos, un estado impropio de un expediente que fuera medianamente serio y que requería muchísimos informes todavía, bueno, pues esto es señal de que el grupo promotor Comendio continúa presionando al gobierno de Orihuela y tratándolo pues, como súbditos. El gobierno de Orihuela se sigue plegando a un promotor inmobiliario y esto nos hace temer que haya una voluntad de llevarlo, si no a este pleno, al próximo, esta modificación del plan parcial, pues que supondría ya prácticamente consumar esta barbaridad que nosotros creemos que todavía se podría parar si hay voluntad política para ello. Uh-huh. ¿Qué impactos podría tener, qué consecuencias podría tener que se construyan estas 2.000 viviendas a nivel medioambiental, a nivel social, a nivel económico, que vosotros consideréis graves? Pues has señalado bien todos los elementos en los que esto va a ser muy destructivo. En lo ambiental se ha señalado que hay flora y fauna protegidas en Calamosca, la Elianthemum capufelis y la Tudorela, pero que no es solo que haya esta flora y fauna protegida, que es cierto que la Generalitat Valenciana y los informes de los servicios técnicos municipales le han introducido al proyecto del promotor muchos condicionantes que van a reducir el impacto, y aquí hay que señalar que la voluntad de Comendio era llevárselo todo por delante. Lo digo porque alguna gente parece públicamente muy civilizada, pero luego en lo práctico no lo es tanto. Pero aún así el impacto que va a haber sobre el que es el último punto sin urbanizar de la costa de Orihuela es evidente. De hecho, Calamosca, para la gente que lo conozca, sabe que es uno de los últimos
digamos, de zonas de esparcimiento y de zonas verdes vivas que nos queda en esta zona, una de las pocas que nos queda, con lo cual el impacto va a ser brutal. Además que es una cala, digamos, donde se combinan calas nudistas, calas de uso mixto, espacios, incluso calas donde se ha normalizado que haya presencia de perros, lo cual señal de que la gente sabe llegar a acuerdos para disfrutar del territorio de manera sostenible. La presión que eso va a introducir cuando se habiten 2.000 viviendas justo encima de esas calas, pues el impacto que va a generar sobre ese ecosistema va a ser brutal. Pero es que además en el ámbito económico y social hay que señalar algo. Orihuela Costa tiene una carencia de servicios públicos brutal. No hay que ser muy listo para saber el efecto de habitar 2.000 viviendas más con un uso turístico residencial, que es que el déficit de servicios se va a agravar todavía más, y por no hablar de la saturación ambiental y en términos de movilidad que va a generar el tráfico en esa parte de la carretera nacional, que ya de por sí se satura cada verano. De hecho, hay un informe de la Dirección General de Carreteras que es demoledor y señala que incluso hay riesgo de que las viviendas que ahí se urbanicen no cumplan con los criterios contra la contaminación acústica. Y por último, un argumento que a mí me preocupa menos, pero que debería hacer moverse algunos sectores que opinan cosas muy distintas a las que opino yo. Hay gente que piensa que Orihuela Costa su único valor que el único valor que debe tener es ser una especie de parque de atracciones turístico. Yo me pregunto qué impacto va a tener sobre el valor turístico residencial una zona donde se sigue construyendo y donde todo se va a saturar. Es decir, que incluso Orihuela Costa, como enclave turístico, va a perder valor con esta barbaridad. Es decir, que el impacto va a ser múltiple y va a tocar todas las esferas y va a ser, por supuesto, claramente negativo. Uh-huh. ¿Y cuáles son los argumentos que el equipo de gobierno ha dado al respecto? Quiero decir, antes me mencionaba el tema del pleno. Entiendo que esto se ha tratado en plenos anteriores, este tema. Sí, nosotros, de hecho, Cambiemos Orihuela hemos llevado mociones durante la legislatura pasada respecto a esta cuestión. Llevamos de nuevo junto a Claro este tema al Parlamento Europeo, como ya hicieron previamente el gobierno de PSOE y Verdes y también Claro en la legislatura 2011-2015. Este tema se ha llevado a las Cortes Valencianas por el diputado de Podemos, Antonio Stan, también intentando batallarlo. Este tema ha tenido un recorrido político, digamos, un intento de ser frenado políticamente que ha sido muy amplio y muy transversal. Generalmente hay una cosa muy curiosa, y es que casi ningún portavoz actual del gobierno local se atreve a afirmar públicamente que este proyecto es positivo para Orihuela. Otra cosa es que ellos en su foro interno les parezca bien por la cultura esta depredadora del territorio que pueden tener, pero ya no se atreven a reconocerlo. Señal de que ha habido un cambio cultural para mejor y más conciencia ambiental en nuestra sociedad y que les da miedo reconocerlo. Ahora bien, generalmente utilizan el argumento de la seguridad jurídica del promotor, que viene a decir, bueno, como esto ya se aprobó hace más de 15 años y el promotor ha adquirido una serie de derechos sobre este territorio, todo lo que sea revertir la urbanización o apostar por desclasificar el suelo puede generar un perjuicio económico y patrimonial al ayuntamiento. Y esto tiene una respuesta muy clara. Construir estas casas también va a tener un perjuicio económico y patrimonial. Va a haber más costes en la prestación de servicios y va a agravarse un colapso ambiental y económico que nos va a salir muy caro. Pero es que además se pueden explorar vías para que en caso de que haya que indemnizar al promotor, que manda narices, por cierto, pero bueno, que en caso de que haya que indemnizarlo, se exploren fórmulas de cooperación institucional para que no recaiga solo sobre el Ayuntamiento de Orihuela esto. Pero lo que básicamente, en nuestra opinión, lo que hace el gobierno de Orihuela es utilizar el tema de la seguridad jurídica del promotor como una excusa para defender sus intereses. A mí muchas veces me da la sensación de que tenemos concejales que actúan más como becarios de empresas inmobiliarias que como cargos de gobierno. Pero, en fin, ojalá me equivoque y ojalá en próximas semanas observemos algún cambio de actitud en el gobierno local. ¿Hasta qué punto es capaz de llegar Cambiemos Orihuela para intentar frenar esto? Bueno, nosotros ya hemos dicho que íbamos a explorar todas las vías jurídicas y políticas. De hecho, otro detalle, nosotros observamos indicios delictivos en la tramitación de cada mosca que denunciamos ante Fiscalía. Fiscalía nos informó que en efecto había indicios delictivos, pero que habrían prescrito. También intentamos ejercer una revisión de oficio que, de nuevo, Partido Popular y Ciudadanos tumbaron en pleno, que hubiera sido un instrumento muy interesante para blindar para actuar con seguridad jurídica para revertir este proyecto. También nos lo tumbaron. Y un poco lo que estamos adelantando ya es que si el gobierno de Orihuela sigue tramitando esta barbaridad, vamos a entrar en una nueva fase, que es mucho más incierta e imprevisible. Y es que hay una gran transversalidad en el rechazo de este proyecto y, por lo tanto, si
administrativamente se sigue tramitando, va a obligar a la gente a movilizarse pues con la fuerza de los hechos consumados. Así que si esto implica que hay que llevar una movilización a la calle o incluso al propio entorno de Calamosca que impida o dificulte estas obras, nosotros no vamos a tener ningún problema en estar ahí, por supuesto. ¿Qué incidencias delictivas? En su momento, la tramitación de Calamosca pasaba por una permuta de suelos. Es decir, digamos que los suelos donde se van a ubicar estas viviendas, había parte de ellos que tenía un uso dotacional para fines educativos y hubo ahí un juego entre, en fin, estamos hablando de la época dorada del Partido Popular y de la corrupción inmobiliaria. Entonces hubo un juego ahí en el que promotor y ayuntamiento intercambiaban unos suelos a cambio para que el promotor pudiera urbanizar en esa zona que a él le interesaba, que era más próxima a la costa, y aquella permuta requería una serie de informes que en el expediente no aparecen. En un expediente, digamos que aparecen muchísimos documentos que se dan por válidos, que no tienen fecha, que no tienen las firmas necesarias, que no queda claro si eso obedece a un acto de una reunión que tuvo lugar o no. Y todo esto nosotros lo ensamblamos y elevamos un escrito a la Fiscalía y se nos respondió con que, en efecto, ahí había indicios muy claros de delito, pero que en todo caso estarían prescritos. Con lo cual, digamos, los indicios que habían relacionados con prevaricación y demás, pues bueno, teníamos la certeza de tener razón, de que lo de Calamosca no es solo una salvajada urbanística, sino que había corruptelas detrás de ello. El problema es, pues, bueno, que jurídicamente la vía ya estaba cegada por haber prescrito los posibles delitos que hubiera en ella. Uh-huh. Carlos Bernabé, portavoz de Cambiemos Orihuela, gracias por atendernos y por estar en Hoy por Hoy Vega Baja. A vosotros, muchas gracias.